Secundaria primer grado. Ciencias. Biología. Un descubrimiento celular. Maestra, ¿ya está preparada para esta sesión? Claro, maestro, estoy más que lista y espero que ustedes en casa también lo estén, ya que el día de hoy nos comunicaremos de manera imaginaria con personajes que hicieron grandes descubrimientos en el campo celular. Suena excelente. Maestra, sin embargo, me pregunto, ¿cómo es que nos enlazaremos con estas personas hasta su época? Me parece imposible. Así suena, maestro, pero mire esto que encontré aquí. Se ve muy curioso, ¿no cree? Sí, maestra. Dígame, ¿de qué se trata? Bien, esto que tengo aquí es un artefacto que tiene acceso para llamar al pasado. Es increíble y ya quiero comenzar a utilizarlo, pero antes de eso, demos la bienvenida a nuestras alumnas y alumnos de primer grado de secundaria, recordándoles tomar las medidas sanitarias necesarias ante esta contingencia y lavarse las manos con agua y jabón, por lo menos 20 segundos. Así es, y también les comento que iniciaremos un nuevo aprendizaje esperado. Identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas: pared celular, membrana, citoplasma y núcleo. En sesiones anteriores nos hemos enfocado en los tipos de células y cómo se relacionan con los tejidos, tanto de las plantas como de los animales, e incluso de los hongos. Sin embargo, todo nos lleva a una pregunta: ¿cómo y quiénes iniciaron todo lo relacionado a la teoría celular? Esta pregunta la resolveremos en esta sesión titulada Un descubrimiento celular. Nos enfocaremos en indagar sobre la teoría celular y sus principales precursores. Para ello, simularemos que nos comunicamos con ellos mediante este aparato. ¡Adelante! Ya quiero comenzar, maestra. Deme la oportunidad de ser el primero, ya que me parece muy interesante, pero antes muéstrame cómo funciona. Claro, profe. Mire, coloca el año 1884 y el nombre del personaje al que vamos a enlazar y presiona un botón, este botón de aquí, y solo debe esperar que nos responda. Perfecto, ya estoy más que listo. En casa, ¿también están listas y listos? No olviden tener preparados para esta sesión sus útiles escolares y su libro de texto de Ciencias Biología. Busquen la página en donde se encuentra el tema de célula como complemento a la sesión y comencemos esta aventura. Muy bien, maestro. Ahora sí, ¿con quién vamos a iniciar? Iniciaré presionando el año, permítamelo, ¿qué le parece? El año 1665. Y decimos el nombre, Robert Hooke. Presiono el botón y veamos qué pasa. Robert Hooke, a sus órdenes. Mucho gusto. Nos gustaría que nos contara un poco sobre la experiencia con la célula y cómo es que llegó a ese concepto. Claro que sí. Estaba trabajando en uno de mis microscopios ópticos. Sin embargo, les contaré de aquel día inolvidable. Recuerdo que estaba en mi lugar de trabajo como todos los días. Buscaba algo para observar y probar la lente de un nuevo microscopio, cuando de pronto vi que había un pedazo de corcho. Fue muy curioso observarlo, ya que estaba formado por pequeñas cavidades separadas por paredes, y lo primero que pensé en ese momento fue en las celdillas. Por eso le atribuí el nombre de célula, a pesar de que eran células vegetales muertas las que pude observar a detalle. Muy interesante, señor Hooke, tomando en cuenta que usted fue el primero en observar las células. Y también sabemos de su libro titulado Micrografía, en donde relata alrededor de 50 observaciones microscópicas con dibujos detallados. Así es.
También describí con detalle las estructuras de diversos insectos, fósiles y plantas. Exacto, sus aportaciones fueron fundamentales para el conocimiento de la célula y el mundo microscópico. Nos dio mucho gusto hablar con usted. El gusto es mío. Gracias por incluirme en esta investigación. Por favor, salúdenme a mi gran amigo Leeuwenhoek. Maestra, este científico es todo un personaje, ya que no solo está inmerso en la historia de la célula, sino que también del microscopio. Tenga, maestra, le toca a usted comunicarnos con nuestro segundo personaje. Claro que sí, maestro. Colocaré el año 1670 y el nombre de Anton van Leeuwenhoek, que es seguro que nuestros alumnos ya escucharon sobre él en la historia del microscopio. Anton van Leeuwenhoek a sus órdenes. ¿En qué puedo ayudar? Señor Leeuwenhoek, un gusto escucharlo. Estamos investigando sobre la teoría celular y nos gustaría que nos contara un poco sobre su vida y sus aportaciones. Será un placer. Les diré que la curiosidad y el escepticismo desde temprana edad fue una de las características que me identificaron. Trabajé en la industria textil, por lo que utilicé mis microscopios para poder observar la calidad de las telas, y de esta manera pude perfeccionar uno de los microscopios más avanzados de la época. Además de ver texturas de telas, me gustaba observar casi cualquier cosa que me llamara la atención. Permítame contarles que fui el primero en observar microorganismos. Lo recuerdo muy bien. Fue un día que no paraba de llover. Estaba conmigo mi hija María, quien observaba detenidamente. Tomé una muestra de agua de lluvia y la coloqué en el microscopio. Grité: ¡hay unos animálculos que se mueven en esa gota de lluvia tan diminuta que no se pueden observar a simple vista! Sí, ya tenía el deseo de conocer y observar. A partir de ahí fue diferente. Observé toda muestra que se me cruzaba. Algo importante por comentar es que observé espermatozoides, pero no fui la primera persona en hacerlo. Mi colega y amigo Johan Ham me comentó que los había observado, pero creía que esos animálculos eran producto de la putrefacción del semen, algo que sin duda no terminaba de convencerme, por lo que propuse que los espermatozoides eran parte de la reproducción al unirse con el óvulo, lo que conocemos como fecundación. Observé en la cola de un pez vasos capilares por donde pasaba la sangre de las arterias a las venas, convirtiéndome en el primero en ver células sanguíneas, glóbulos rojos. Excelente aportación, la observación de microorganismos y el descubrimiento de dos células importantes en los animales: la célula sexual masculina, espermatozoides, y los glóbulos rojos, que es una célula sanguínea. Maestra, ¿va tomando nota de todos los datos tan interesantes? No, maestro, pero ahorita tomo nota. Le agradecemos mucho al señor Leeuwenhoek por contarnos un poco sobre la pasión que lo llevó a este descubrimiento. Sin duda alguna, un pilar en esta teoría. Un gusto. Seguiré con mis observaciones. Maestra, mi turno. Adelante. Año 1824. Diré René Dutrochet. Habla René. Señor René, un gusto saludarle. El motivo del contacto es para pedirle que nos comente sobre sus aportaciones científicas. Bueno, seré breve, porque estoy en una investigación y no quiero perder el hilo. Verán, estudié ciencias porque me inspiré en Spallanzani. Espero lo conozcan. Prácticamente mis aportaciones fueron al observar que las celdillas o células en los tejidos vegetales también se encontraban en los animales, y por ello establecí que la célula es la unidad básica de la estructura y todos los organismos están formados por células. Excelente conclusión. Aunque parezca repetitivo, una teoría se va conjuntando o formando con diferentes postulados que se complementan unos a otros. Cabe mencionar
que René Dutrochet es reconocido como fundador de la teoría celular. Muchas gracias, René. Puede seguir con su investigación. Hasta luego. ¿Cómo va quedando nuestra investigación? Muy bien, maestro. Pero me toca contactar al siguiente científico. Tengo curiosidad, ¿cuál es su aportación? Ya que la célula prácticamente está descubierta. Vamos a anotar 1831. Nos va a enlazar con Robert Brown. Habla Brown. Doctor Brown, un gusto saludarle. Me gustaría escuchar de su propia voz su aportación en el ámbito de la célula. En realidad no es mucho, pero es importante señalar que determiné la denominación de núcleo celular, a pesar de que anteriormente ya se había observado. Decir no es mucho es un gesto de humildad. Estoy segura que esa aportación, por pequeña que parezca, es un peldaño más en la construcción del conocimiento de la célula y de la teoría celular. Gracias, no le quitamos más su tiempo. Cuídense mucho. Adiós. Tome, maestro. Gracias, maestra. Ahora es hora de llamar a nuestro siguiente personaje, el señor Matthias Schleiden. Colocamos el año 1838. ¿En qué les puedo ayudar? Señor Matthias, esperamos no interferir en sus actividades, pero estamos investigando sobre la teoría celular y ya hablamos con varios personajes que nos comunicaron sus aportaciones con respecto a la construcción de esta teoría. ¿Usted qué nos puede mencionar? Gracias por contemplarme. Comienzo por decirles que soy de nacionalidad alemana y me dediqué al estudio de la botánica. Derivado de mis investigaciones, afirmé que el crecimiento de las plantas se debía a la generación de nuevas células, partiendo de núcleos de las viejas. Así postulé en 1838 una teoría que afirmaba que las estructuras elementales de las plantas estaban conformadas por células y productos derivadas de estas. La hipótesis referente al crecimiento de las plantas fue desmentida posteriormente, cuando se demostró que el papel del núcleo en la división celular no era el que mi amigo Schleiden pensaba. Sin embargo, su estudio nos llevó a enfocar nuestro trabajo hacia los procesos que se desarrollaban a nivel celular, lo que propició el surgimiento de la embriología. Sin embargo, su afirmación respecto a que las plantas estaban conformadas por células fue genial. Señor Matthias, escucho que usted está con otra persona. Así es, mi colega y amigo Teodoro Schwann. Estamos a la mitad de una investigación. Disculpen la interrupción, pero es para complementar lo que mi amigo Matthias acaba de mencionar. Un año más tarde, en 1838, afirmé que lo mismo ocurre con los tejidos animales, concluyendo que las células estaban dotadas de vida propia y que su multiplicación determinaba el crecimiento de los distintos organismos. Nuestras teorías combinadas se convirtieron en el fundamento esencial en el futuro de la llamada teoría celular. Entonces podemos mencionar que ambos llegaron a la conclusión de que todos los seres vivos están compuestos por células y son la unidad funcional de los seres vivos. Eso es correcto, y gracias a los dos podemos conocer dos puntos esenciales de la teoría celular que en unos momentos mencionaremos. Damos las gracias a los señores Matthias y Teodoro por habernos dado sus aportaciones sobre estas teorías y ofrecer un poco de su tiempo para responder el llamado. El gusto es mío. Gracias por incluirme en esta investigación. Por favor, salúdenme a mi gran amigo Leeuwenhoek. Qué importantes son los trabajos de cada uno de nuestros científicos, ya que sin ellos no se hubieran realizado los descubrimientos y aportes que ayudaron a la construcción de esta teoría. Tiene toda la razón, maestra.
Al paso del tiempo y con el desarrollo de nuevas tecnologías, se fueron realizando más aportes a la teoría celular. Y uno de estos aportes es el que realizó nuestro siguiente personaje. Tengo el honor, maestra, de contactarlo. Claro que sí. Ahora presionaremos el año 1863 y contactemos a Rudolf Virchow. Señor Virchow, un gusto comunicarnos con usted. Nos gustaría saber un poco acerca de su aportación a la teoría celular. Gracias por esta invitación. Bueno, les cuento un poco. Hice algunas correcciones al trabajo de Schwann y Schleiden, estableciendo que donde existe una célula, debe haber habido una célula preexistente. Así como un animal surge solamente de un animal y una planta surge solamente de una planta. Y gracias a sus descubrimientos, el campo de la medicina ha tenido grandes avances, ya que explicó los efectos de las enfermedades en los órganos y tejidos del cuerpo, enfatizando que las enfermedades surgen no en los órganos o tejidos en general, sino de la forma primaria en células individuales. Creo que cada uno de los aportes de nuestros invitados ayudó a comprender la importancia de las células para los seres vivos. Agradecemos su aporte y presencia en la sesión de este día, señor Virchow, y esperamos comunicarnos muy pronto nuevamente. Ahora creo que podemos presentar de manera más clara cada uno de los postulados de la teoría celular. Estoy de acuerdo, pero antes concluyamos la participación de nuestros invitados con el siguiente video. ¿Cómo se construyó la teoría celular? Todo empezó con las primeras observaciones de las células en el siglo XVII, cuando Anton van Leeuwenhoek construyó el primer microscopio y logró observar en una gota de agua una gran cantidad de microorganismos formados por una célula, como los protozoarios. Posteriormente, en 1665, Robert Hooke analizó con su microscopio láminas muy finas de corcho y observó que este material estaba formado por un retículo de pequeñas celdas a las que denominó células. Tiempo después, durante la primera mitad del siglo XIX, los avances tecnológicos en los microscopios, el uso de técnicas de tinción que aumentó el contraste de las preparaciones de tejidos y la invención de aparatos denominados microtomos que permitieron cortar láminas muy finas de tejidos condujeron a descubrir las estructuras celulares y sus funciones y con ello formular la teoría celular. En 1837, la teoría fue precisada por Matthias Jakob Schleiden y Theodor Schwann, tras haber observado células en diversos tejidos vivos, y en 1855 se presentó una polémica acerca del origen de las células y mediante experimentos se descartó la generación espontánea. Poco después, Rudolf Virchow observó a las células dividirse para formar otras, y esto fue también incorporado a la teoría celular. Finalmente, en 1906, Santiago Ramón y Cajal demostró la individualidad de cada neurona, con lo que dio más fuerza a la teoría celular y le concedió validez universal. Con este video queda aún más clara la información que nuestros científicos comentaron. La teoría celular se fundamenta de manera general mediante 3 postulados. Comencemos con el primer postulado. Todo en los seres vivos está compuesto por células. Así los organismos pueden tener una sola célula, unicelulares, o más, pluricelulares. Con este primer postulado nos queda claro que desde los organismos microscópicos hasta los más grandes están formados por células. El segundo postulado señala que todas las funciones vitales ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato. Esto podemos resumirlo diciendo que la célula es la unidad fisiológica de la vida. Entonces, todo ser vivo depende de su funcionamiento. El tercer y último postulado nos menciona: toda célula proviene de otra célula. Estas no surgen de manera espontánea, sino que proceden de células preexistentes. Ahora ya conocemos los 3 postulados de la teoría celular y podemos comprender que la célula es fundamental para la vida y por lo tanto dependemos del funcionamiento de la misma.
Fue largo el camino que los científicos tuvieron que recorrer para obtener estos postulados, pero gracias a sus descubrimientos hoy tenemos grandes avances en el área de la medicina y la genética. Es increíble que células tan pequeñas sean esenciales para que nosotros podamos vivir. Y esperamos que en casa les resulte interesante la información que cada uno de nuestros invitados nos compartió. Estamos llegando al final de esta sesión, pero antes les invitamos a anexar las siguientes palabras a su abecedario biológico. ¿Saben cuáles son? Escuchemos las palabras en voz del señor Virchow. Queridos educandos, la palabra que deberán agregar a su abecedario biológico es teoría celular. No olviden explicar en qué consiste cada uno de nuestros postulados de esta teoría. Buena suerte y hasta la próxima. Para concluir, lanzamos el siguiente reto. Retomen los 3 postulados de la teoría celular e ilústrenlos. Apóyense en el siguiente video y platíquenlo con su profesor o profesora para poder ampliar sus conocimientos. Teoría celular. Comencemos con el primer postulado, que menciona que todo en los seres vivos está compuesto por células. Así es. Desde los organismos microscópicos hasta los más grandes están formados por células. El segundo postulado señala que todas las funciones ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato. Podemos decir que la célula es la unidad fisiológica de la vida. Entonces, todos dependemos de su funcionamiento. El tercer y último postulado nos dice: toda célula proviene de otra célula. Estas no surgen de manera espontánea, sino que proceden de células preexistentes. Esperamos que esta sesión les haya ayudado a comprender aún mejor la importancia de las células. Les agradecemos su entusiasmo y ganas de seguir aprendiendo. Pronto nos volveremos a ver en una emisión más de Aprende en Casa 3. Nosotros somos la maestra Brenda y el profesor Ricardo Ortiz. Síganse cuidando y hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio Aprende en Casa,